Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Soy Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, Maríajo, ¿qué tal? Hola, Bego. Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros, una vez más, un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores genitourinarios, el doctor Silverio Ros, del Hospital Universitario Virgen de la Rixaca de Murcia. Bienvenido, Silverio, a este podcast. Muchas gracias, María José, Begoña, un placer estar aquí con vosotras. Hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de vejiga presentados en esta edición del Congreso Europeo de Oncología Médica, ESMO, que este año ha sido presencial, los días 9 al 13 de septiembre. Silverio, ¿qué destacas en la parte de carcinoma urotelial de este congreso? Pues en este congreso voy a destacar sobre todo el trabajo, el EV103, que es la corte K del tratamiento con enfortumab vedotin en combinación con pembrolizumab frente a enfortumab vedotin en monoterapia. Es el trabajo que estábamos esperando, ver los resultados, que aunque no cambie mucho la clínica o no cambie mucho nuestra práctica clínica diaria, pues es interesante ver pues, la respuesta que era el objetivo primario del trabajo, la respuesta que se tiene con esta combinación de fármacos. Y estamos esperando a fase 3 a ver si pues nos modifica algo la actitud en primera línea de vejiga. Luego también comentaré pues, brevemente el resultado de la estadificación de los pacientes con una sospecha de carcinoma urotelial infiltrante por medio de resonancia y ver si con pruebas de imagen se puede acelerar hasta el tratamiento de estos pacientes en lugar de ir por una RTU convencional, si la resonancia nos puede agilizar los tiempos. Y finalmente un resultado de un trabajo en neoadyuvancia de pacientes que se tratan con radioterapia y con inmunoterapia previamente a la cirugía, que rechazan o no están en condiciones de una quimio neoadyuvante. Y comentar que ha habido mucho trabajo también de biomarcadores, pero más que añadir luz, añaden pues más sombras, algún dato interesante, pero creo que nos vamos a quedar como estamos. ¿Queréis paso a comentaros el ensayo, el que ha sido más relevante en esta ESMO en la parte de gigas, el EV103, en la corte K, que venía precedida de una corte de escalada de dosis y una expansión, y finalmente en esta corte pues se tratan 150 pacientes, o se randomizan 150 pacientes a enfortumab vedotin en combinación con pembro frente a enfortumab vedotin en monoterapia. La dosis que se ha elegido para este trabajo es de 1.25 días 1 y 8 del anticuerpo conjugado y dosis fija del pembrolizumab. El objetivo primario era la respuesta objetiva valorada por un comité independiente, y este es el dato más, más distintivo que hay, es que hay casi un 20% más de respuestas en el brazo del enfortumab en combinación con pembrolizumab. Hay un 64% de respuestas en el brazo de combinación frente a un 45%. Son respuestas muy rápidas que ya prácticamente la primera reevaluación se objetivan. Lo que destaca es lo estable que se comporta el enfortumab en monoterapia, porque en esta primera línea eran pacientes que no habían recibido líneas previas, tienen la misma tasa de respuestas que en segunda línea sucesivas, en torno a un 45% de respuestas. Lo que sí que hay que destacar también de este trabajo es que esta mejoría en tasa de respuestas es a expensas de una mayor toxicidad, sobre todo dermatológica. Era una toxicidad que con el pembro en monoterapia pues no es muy frecuente, pero cuando se combinan con los dos fármacos pues llega a unas tasas de ras maculopapular de grado 3 o superior en torno a un 17, un 19%. Entonces, lo que destacaría, más tasa de respuestas a costa de una mayor toxicidad y unas respuestas pues, muy rápidas. En una población que era cisplatino inelegible, que está bien representada porque había hasta un 80% de pacientes con enfermedad visceral y en torno a un 15% de pacientes con un ECOG-2. Es un trabajo que interesante, y tendremos que esperar los resultados del fase 3 para ver si realmente el enfortumab vedotin se añade a la primera línea de carcinoma urotelial. Yo un poco te quería comentar eso, ¿no? El que llama la atención, ¿no? Que añadir pembro a EV aumenta la toxicidad cutánea en un 20% y además toxicidad cutánea grado 3.
que aunque hubo la alerta con Enfortumab solo, la verdad que en el fase 3 de tercera línea eran muy poco frecuentes, pero aquí llama mucho la atención el porcentaje, ¿no? Sí, aquí parece que es la toxicidad que vamos a tener que estar muy pendientes de ella porque, bueno, además de frecuente también es grave y mucho más que ambos fármacos por separado, con lo cual, si finalmente se puede añadir al arsenal de primera línea, pues probablemente tengamos que contar con dermatólogos que nos ayuden, que bueno, ya nos ayudan, pero complica un poco más las cosas. Sin embargo, la toxicidad que supuso una suspensión del fármaco ha sido, como en otros ensayos, la neuropatía periférica, que imagino que también será difícil de manejar porque al fin y al cabo pues acaba suponiendo una suspensión del tratamiento, aunque no sea la más frecuente. En los datos de esta cohorte sí que llama la atención que tanto la monoterapia como la combinación dan una tasa de respuesta muy importante, ¿no? Porque en otros datos comunicados de la combinación la tasa de respuesta era superior, ¿no? Sí, sí, lo que, fíjate, ese 20% de respuesta más, a lo mejor es a costa de más toxicidad, un poquito más de respuesta y habrá que ver el largo plazo porque son datos todavía inmaduros los que hay de supervivencia bueno, pues no se puede aventurar. De todas maneras, este ensayo, esta corte, no estaba diseñada para hacer comparaciones indirectas o sea, comparaciones entre ambos brazos y bueno, el discursor pues dijo que estaban todavía inmaduros los datos de supervivencia, aunque se tienen ya datos de supervivencia libre de progresión. En el brazo del enfortumab en monoterapia son 8 meses y en supervivencia global lo que tenemos más o menos un 22 frente a un 21 o prácticamente un 22 también en el brazo de la monoterapia, pero eso todavía va a evolucionar. Y también otra cosa que me ha llamado la atención es la tasa de discontinuación por progresión, que es verdad que también es bajita, ¿no? Que comparado con otros datos comunicados en pacientes ANFIT, pues también es bajita y que, bueno, pues son datos muy prometedores, ¿no? Sí, sí, bueno, que la causa más frecuente de discontinuar el tratamiento es la progresión de enfermedad. Por ejemplo, la tasa de progresión como mejor valoración de respuesta estaba muy por debajo del 10%, estaba en Eso torno a es. un 8% en cada brazo aproximadamente. Luego voy a pasar a comentar los resultados de este ensayo, el Bladder Path, que bueno, a mí me parece atractivo porque sí que es verdad que nuestro día a día supone un retraso el hacer una RTU para estadificar correctamente a los pacientes y diagnosticarlos. Y este trabajo intenta añadir o incluir la resonancia como un método preciso de estadificación y que pueda agilizar mucho los tiempos, ¿no? Era un trabajo en el que primeramente se hacía una cistoscopia y a criterio del urólogo, utilizando una escala de Lindbergh, se decidía si el tumor podía ser infiltrante o era más probable que fuera infiltrante o no infiltrante, ¿no? Pero no era un sí o un no, sino que había varias categorizaciones y a partir de resultados equívocos hasta la graduación número 5 que decía que claramente parecía infiltrante, pues del 3 al 5 se catalogaba a ese paciente como de probable infiltrante y ya se randomizaban a los pacientes, ¿no? Si el urólogo pensaba que se randomizaban a hacer una resonancia, si se consideraba infiltrante frente a seguir el camino habitual que es hacer una RTU, ¿vale? Y lo que pretendía este ensayo es ver si se agilizan los tiempos y efectivamente los resultados son que en aquellos pacientes que se catalogan de probablemente infiltrante, y así lo dice la resonancia, el tiempo hasta el tratamiento correcto es de 53 días frente a 98 días cuando se sigue el tratamiento, la vía habitual, el camino habitual de la RTU. Es decir, que en aquellos centros en los que la resonancia pues, bueno, pues pueda estar más o menos ágil, puede añadir pues, prácticamente 40 días de adelanto hasta llegar al tratamiento correcto de los pacientes. A mí me parece interesante este ensayo porque en mi centro, yo creo que en muchos otros, la RTU te retrasa mucho y tampoco es que tengamos una precisión exquisita a la hora de catalogar a un paciente como infiltrante o no infiltrante. Luego también depende mucho de cómo se haya tomado la muestra, ¿no? Este trabajo lo destaco por eso, porque en algunos casos en los que la resonancia y el urólogo lo vea claramente infiltrante, pues se pueden evitar una RTU con las complicaciones y el retraso de tratamiento que ello supone. Hombre, como trabajo es muy interesante, ¿no? Porque si, de hecho, yo creo que el gran problema en cáncer de vejiga siempre es estadificar, Mm. que el TAC no te lo estadifica y bueno, con la resonancia tampoco hay una curva de aprendizaje, ¿no? Entre radiólogos o sea, no es la prueba, sino quién también interpreta la prueba, ¿no?
Pero ¿tú crees que va a ser factible? Porque pongamos el hecho de que se implanta, pero claro, ¿cuántos tumores vesicales entre no infiltrantes e infiltrantes se pueden diagnosticar en un mes? El primer paso es que el neurólogo tenga, o sea, mucha experiencia a la hora de catalogar como probable infiltrante o no infiltrante lo que está viendo. Y en este trabajo debe estar integrado por neurólogos expertos, porque más o menos el porcentaje que sin tener la anatomía patológica lo catalogan de uno u otro tipo es muy parecido al que tenemos en vida real, más o menos un 40 y algo, un 50-50 aproximadamente. Claro, eso es el primer paso, tener un neurólogo que sepa lo que está viendo y también que no lo catalogue de sí infiltrante o no infiltrante, sino que utilizando esta escala pues parece que se gana precisión. Es una escala muy sencilla de probablemente no infiltrante hasta o probablemente infiltrante y los grises, lo que queda en medio, se tienen que decantar por un otro lado. La resonancia, si no está muy disponible en un centro, claro, esto lo complica, pero si no está disponible la resonancia, un quirófano para hacer una RTU a día de hoy pues también es mucho más difícil que a lo mejor una resonancia. Y si se agilizan los tiempos, pues todo está dentro de ensayo, todo muy medido, pero me ha parecido muy interesante esos 40 días de diferencia, que son prácticamente 2 meses para poder trabajar sin detrimento. Los pacientes que se catalogan como no infiltrantes tampoco sufren un retraso hasta llegar al mejor tratamiento. El siguiente trabajo a mí me parece muy interesante, que es una estrategia de neoadyuvancia. Es el ensayo RAISE, en el que participaron pacientes con carcinoma urotelial localmente avanzado con o sin ganglios, que estaban fit para quimioterapia, que la rechazaban, y con un ECOG de 0 a 2. Y la estrategia de tratamiento previo a la cirugía, a la cistectomía, era una combinación de inmunoterapia, en este caso con nivolumab, combinado con radioterapia. Se empezaba una dosis de nivolumab y a la segunda semana se empezaba ya la radioterapia. En total se administraban 4 dosis de nivolumab y la radioterapia dosis estándar. El objetivo primario de este ensayo era pues la tasa de pacientes que habían completado todo el tratamiento, incluido la cistectomía, en la semana 15, ¿no? Se consideraba que habían completado el tratamiento si al menos recibían 2 ciclos de nivolumab o al menos 23 fracciones de radioterapia, y si la cistectomía se llevaba a cabo antes de la semana 15. Y el ensayo es positivo en este sentido porque un 87% de pacientes logran completar el tratamiento a expensas pues de una toxicidad aceptable, sobre todo a nivel digestivo, una toxicidad grado 3-4 de en torno a un 9%, y con una tasa de respuestas radiológicas de un 71% y una tasa de respuestas patológicas completas de casi el 40%. Me parece una estrategia interesante en una población pues bueno, que no está fit para quimioterapia, que se le puede ofrecer esta otra alternativa con unos datos preliminares pues bueno, prometedores. Yo creo que sería una alternativa a aquellos pacientes que no se le puede ofrecer el estándar de quimio neoadyuvante, pues la radio con la inmuno pues parece que ni es demasiado tóxica, se puede cumplir la mayor parte de las ocasiones. Lo que pasa es que no difiere mucho de lo que se obtiene con inmuno solo, ¿no? En los Sí, estudios de adjuvancia, sí. pero al final están ahí, ¿no? 36, 40%. Sí, estamos en tasa de respuestas patológicas, se están publicando sí, en inmuno con combinaciones, pues la verdad es que están arrojando estos datos. Este ensayo, no sé por qué eligió la radioterapia, porque parece que la inmuno se puede combinar con todo, o en un principio es buena compañera de viaje de un montón de estrategias de tratamiento, pero la toxicidad y la tasa de cistectomía, pues al añadir la radioterapia antes de la cirugía, pues parece que tampoco la complica. Esto, en forma de póster, se han presentado también trabajos de quimioinmuno antes de la cirugía, con resultados, sí que es verdad, como tú dices, parecidos a esto. Porque eso te iba a preguntar, ¿comentan complicaciones posquirúrgicas por el hecho de estar radiados que aumenten? No, en este trabajo únicamente yo creo que hacen referencia a la tasa de efectos secundarios durante el tratamiento. No dice nada al final de las complicaciones postquirúrgicas. Únicamente que no pudieron completar el tratamiento menos de un 10% de los pacientes, un 6% de los pacientes recibió menos de 2 ciclos de nivo, y se tuvo que retrasar la cirugía también en un porcentaje bajo de pacientes, en torno también a otro 6%. Pero no habla nada de problemas postquirúrgicos, ¿no? Sería un dato interesante, ¿no? A ver un poco qué Sí, hombre, tipo claro. Si de... a los cirujanos les interesa mucho, se echan un poco atrás si antes la pelvis ha llevado radioterapia. Pero bueno, parece que si lo hacen todo seguido y en la semana 15, pues a lo mejor no se van a encontrar un terreno tan complejo. Sobre todo si no sabemos cuánto está aportando, si aporta Mm. toxicidad y no está aportando una tasa de respuesta mayor, ¿no? Que con la Sí. inmunosola. Y Bueno, luego yo siempre pienso que este tipo de pacientes es difícil de encontrar, ¿no? Que hay muchos ensayos en marcha ahora, pero que pacientes que no sean candidatos a quimio, pero que sean susceptibles luego de cistectomía, tampoco son tan fáciles de no, encontrar, ¿no? no son tan fáciles. Yo creo que más bien pacientes que rechazan la cirugía o que por algún problema de insuficiencia renal o algo por el estilo no se pueda plantear una neoadyuvancia con cisplatino.
A lo mejor serían esos que son para cisplatino o que realmente rechazan la quimio, pero vamos, si al final se operan, que para mí es el hándicap principal a la hora de considerar que un paciente puede llevar todos estos fármacos, ¿no? Y luego, por último, paso a comentar, bueno, pues los resultados de varios trabajos que se han presentado con biomarcadores. Tenemos los datos presentados por el doctor Enrique Grande en ensayo en vigor 130, utilizando un anticuerpo para determinar la expresión de PDL1, que es el HP142. Con este anticuerpo en concreto y en el ensayo que comparaba a la población B con la C, que es atención monoterapia frente a quimio monoterapia, bueno, pues lo que puedo añadir este marcador es que parece que se sobreexpresa más en célula dendrítica y, bueno, pues analizado así, enfrentando un biomarcador a otro, pues te puede añadir un poquito más de tasa de supervivencia y bueno, lo dibuja como un posible biomarcador, pero realmente tampoco nada que nos cambie la práctica clínica habitual. Y bueno, la curiosidad que a lo mejor marca más la célula dendrítica, que pudiera estar más en relación con la respuesta inmune que el resto de anticuerpos que tenemos para el PDL1. Luego también se presentaron los resultados de biomarcadores en sangre periférica del ensayo Javelin Bladder 100. Este es un trabajo ya más complejo porque analiza, bueno, los bucles que hay de la cromatina y cómo esto puede estar en relación con la expresión de determinados genes o firmas génicas. No está validado y, bueno, aunque sí que añade un posible biomarcador en detectar estos bucles que pueden estar asociados o no a la expresión de genes en relación con la inmunidad, bueno, pues yo creo que está todavía muy lejos de la práctica clínica habitual. Y por último, también se presentaron los datos de los biomarcadores del ensayo Checkmate 274 en adyuvancia con nivolumab después de una cistectomía. Se analizó pues tanto la firma génica de interferón gamma como la expresión de CD4, como el tumoral mutational burden y la expresión por inmunohistoquímica del CD8. Al final, pues lo que se concluye es que la firma génica de interferón gamma y expresión de genes en relación con el CD4 parece que pudiera ser un factor predictivo de supervivencia en la población que lleva nivolumab. Esto trasladado al ensayo o al escenario de la adyuvancia, bueno, pues es algo que estamos acostumbrados a analizar en trabajos de enfermedad metastásica y, bueno, pues parece ser que estos biomarcadores de inmunidad pues también puedan suponer un mejor o perfilar mejor los pacientes que puedan verse beneficiados de una adyuvancia con inmuno. Y en este sentido, lo más relevante que me ha parecido este congreso son los datos del enfortumab en combinación con pembro y teniendo en cuenta la toxicidad dermatológica para alcanzar una mayor tasa de respuesta. Ya veremos lo que nos dice la supervivencia global y el añadir o no, con las complicaciones que pueda suponer de logística, una resonancia para estadificar los pacientes con carcinoma uroterial infiltrante. Luego también muchos biomarcadores, pero nada que nos cambie la práctica a día de hoy. De todas maneras, en cuanto a biomarcadores, aunque es verdad que nadie cambie la práctica clínica, no hay ninguno validado, pero yo creo que un poco, Silverio, quizá la lectura es que el PDL1 no lo explica todo, ¿no? Que estamos un poco supeditados en la aprobación a fármacos con el PDL1 y todos los estudios que están viniendo nos están diciendo, ojo, que bueno, el PDL1 podrá tener su importancia, pero desde luego hay un montón de vías del sistema inmune, ¿no? Que pueden estar implicados en una respuesta a un fármaco inmunoterápico, ¿no? Sí, y aquí vuelve en vejiga una discusión que también tenemos en otros tumores, con qué anticuerpo lo determinas, qué nivel de corte le pones, es decir, que es muy complicado supeditar solo una aprobación al PDL1 cuando sabes que te estás perdiendo mucha información y ya te digo, yo lo considero un reductor de incertidumbre, pero muy pobre, ¿eh? Porque cuántos pacientes tenemos PDL1 positivo que no responden o incluso en un alto porcentaje en otras patologías que tampoco responden. Algo más y bueno, pues de momento los ensayos los aprueban con esto o lo diseñan con esto. Y también es verdad que es el más trasladable a la práctica clínica porque se determina por inmunohistoquímica y en definitiva está más disponible, pero realmente hay muchísimo más como se están apuntando y el hecho de que se diversifique tanto en búsqueda de biomarcadores y complejos con técnicas moleculares difíciles de implementar en todos los sitios, pues hace ver que no es el mejor biomarcador sin duda, ¿no? ¿Y cómo habéis implementado en vuestro hospital la determinación de PDL1 ahora que es obligatorio previo al tratamiento de mantenimiento con avelumab? Mira, pues lo estamos haciendo únicamente en paciente metastásico, así como en los pulmones. Llegamos al acuerdo con anatomía patológica en hacerlo a cualquier muestra del pulmón. Y al final el tiempo nos ha dado la razón porque si era una pieza quirúrgica o si era un estadio 3, al final lo hemos necesitado y se hacían todos los tumores. Aquí en vejiga lo estamos haciendo únicamente en el enfermo metastásico, pues tenemos que descolgar el teléfono y el patólogo, que en ocasiones de forma refleja lo hace, la mayor parte de las veces nos toca pedirlo con el retraso que supone, porque luego
tenemos que presentar también al paciente en una sesión para que se apruebe el mantenimiento. Entonces, pues desde que lo recibimos prácticamente lo tenemos que poner en marcha y mientras tanto pues se le deja la quimioterapia. Nosotros inicialmente empezamos a hacer, bueno, la ventana que utiliza el ensayo, medida en células tumorales, pero en vez de coger el punto de corte que cogía el Javelin del 25%, se eligió un 1%, es decir, a una sola célula que saliera positiva ya se daba como pedir uno positivo, pero la verdad es que no salen muy pocos, muy pocos. Por no decir ninguno, vaya, yo creo que desde que hemos empezado no nos ha salido ninguno. Entonces ahora lo que hace el patólogo es cotejarlo haciendo el CPS. Y parece que hemos rescatado un par de ellos, que por ventana eran negativos y por CPS están saliendo positivos. Entonces vamos a ver si se implanta el CPS solo o si hacen los dos y solamente para que sale negativo se hace CPS. Sí, por el CPS parece que te da un porcentaje un poco mayor de positivos que con el de ventana. Sí, en el trabajo del Invigor 130 había un 10% de diferencia entre los que consideraba uno y otro positivo. Bueno, pues así se puede rescatar más. Sí, es verdad que te dicen que sea positivo, pero no te dicen estrictamente cómo lo tienes que hacer, ¿sabes? Y al final también forma parte un poco de decir, bueno, solo me tienes que decir positivo. No me preguntan ni cómo, ni con qué, ni qué anticuerpo, ni en qué muestra, solo que figura en el informe que es positivo y ya se te abren las puertas del tratamiento. Eso, bueno, pues tampoco es que sea a lo mejor lo más ortodoxo, lo que vaya a dar unanimidad. Luego, si hacemos una recogida de datos a nivel nacional, pues los resultados yo creo que no se van a parecer mucho al ensayo, ¿no? Esto dificulta mucho el trabajo del clínico y también del patólogo, ¿no? Porque sobrecarga los servicios de anatomía patológica y luego además no existe un consenso, ¿no? Con lo cual es verdad que lo que tú refieres, que estamos haciendo un poco lo que podemos y probablemente hay enfermos que no se están beneficiando del tratamiento. Sí, esto al patólogo cada vez le estamos exigiendo más y al principio sí que lo hacían con mucha alegría, mucha predisposición, pero bueno, yo en mi centro por lo menos ya estoy viendo que se cansan de que estemos continuamente demandándole cosas y más biomarcadores y más PDL1 y más muestras y en definitiva pues ellos hacen más gastos de anticuerpos, más gastos de tiempo y hombre, ellos no tienen al paciente delante, ¿no? Que es el estímulo nuestro, pero es verdad que les cuesta y por eso ya estamos seleccionando, así como en otras patologías, decimos, venga, todo el mundo para que tener la información. Ahora estamos paciente por paciente, incluso si me aprietas. Yo recuerdo el último caso, me dijeron, ¿has respondido o no has respondido? Porque si no has respondido, mira, que nos ahorramos, ¿sabes? Ya les va costando también asumir esta carga, sí. Bueno, pues si no tenéis nada más, nada, Silverio, darte las gracias por el magnífico resumen. Ha habido poco, pero yo creo que bastante interesante, como has dicho tú. Y sin más, pues María Jo, nos despedimos hasta el siguiente podcast.